Buenas, ahora vamos a estar trabajando un capítulo de un libro de Fernando Ulloa. Por si no lo han sentido nombrar, era un psicólogo argentino que tuvo mucha, pero mucha influencia dentro de la psicología institucional y durante los años 80 fue una de las personas que trabajó mucho en temáticas de derechos humanos en relación a la última dictadura militar y la tortura. Y también estuvo muy metido en asuntos sobre desmanicomelización. El capítulo que tenemos hoy se llama La cultura de la mortificación y los procesos de manicomelización, una reactualización de las neurosis actuales, y es una parte del libro que se llama La novela clínica psicoanalítica, que mezcla teoría, historia y autobiografía, centrándose especialmente en temáticas justamente de derechos humanos y desmanicomelización. Nuestro recorrido entonces va a ser arrancar por lo que Ulloa plantea como cultura de la mortificación, para después centrarnos en las dinámicas de la mortificación en sí, las encerronas trágicas que la producen, los síndromes de violentación institucional y sus modos de salida, las utopías actuales. Después vamos a hacer un breve repaso. Arrancamos entonces con su noción de cultura de la mortificación. Ulloa arma este concepto a partir de los años 90, cuando le preguntan por lo que pareciese ser el surgimiento de una epidemia social de estrés, falta de libido, disminución de las relaciones sexuales en la población y asuntos similares. Ante esto, él propone que hay una producción cultural que se fue difundiendo gradualmente en el entramado social y que la llama cultura de la mortificación, la ubica como un matiz del sufrimiento social contemporáneo de la época de principios de los 90, que afecta a distintos sectores de la población que van sumergiéndose, pero no lo están del todo, en una mudez sorda y ciega que conduce a la mortificación, que ahora vamos a ver qué es. La cultura de la mortificación en sí es un funcionamiento cultural que facilita los procesos de mortificación, pero donde aún no se ha instalado de manera completa en el entramado social. En otras palabras, en la cultura de la mortificación todavía subsiste en las personas el suficiente valor para resistir un estado de cosas que provocan sufrimiento en los ámbitos institucionales, están insertas, y aparecen esas resistencias en formas de protesta e inclusive algunas formas de transgresión. Con esto dicho, vamos a centrarnos en lo que es la mortificación para Ulloa propiamente dicha. Él plantea que esta se da cuando se abre paso a una pasividad quejosa que ya no tiene transgresiones, sino que presenta alguna ocasional infracción. Y una vez que se instala la mortificación, las personas se encuentran al borde o la supresión como individuos pensantes. Trayéndolo a términos que están en boga hoy en día, se trataría de lo que se suele nombrar como achatamiento subjetivo. Él plantea que cuando la mortificación está propiamente instalada, las personas presentan un carácter mortecino, falta de fuerza, apagados, sin vivencia y que se presentan agobiadas permanentemente. Lo ubica porque propone que la mortificación es una de las neurosis actuales, es una neurastenia. No sé si recordarán o han visto en algún momento que son esas neurosis que no son de carácter transferencial, que es la más clásica concepción de la neurosis, sino que tienen que ver con cuestiones de interrupción de circulación de la libido. Entonces, entre comillas, no se solucionan transferencialmente, sino que se disuelven cuando se logra encauzar algo de la circulación libidinal. De los indicadores típicos que se ven en el ámbito institucional son la desaparición de la valentía de las personas, lo que abre una resignación acobardada, donde hay una merma de inteligencia, propone que inclusive estableciéndose una suerte de idiotismo, cuando habla de idiotismo se refiere a quien no conoce de las consecuencias públicas de sus acciones, eso es lo que entiende por un idiota, que es la concepción más antigua, más griega si se quiere del idiota. Entonces, recapitulemos. La mortificación se enmarca dentro de un proceso de empobrecimiento subjetivo y las formas más terminales que presenta no son las de la vida del ámbito institucional cotidiano, sino que son las de los procesos manicomiales, que son ahí los arquetipos del empobrecimiento subjetivo, del achatamiento subjetivo, de la coartación subjetiva. Ahora bien, lo que él dice es, bueno, ¿cómo es que esto está pasando? Estamos viendo que la cultura de la mortificación es una tendencia de estos procesos de mortificación a extenderse por todo el entramado social
y que esto esté pasando en mayor o menor medida está infiltrando todos los proyectos institucionales, pero ¿cómo es que en cada uno de estos proyectos esto se va dando? ¿Cómo son los procesos de mortificación en la vida cotidiana? Para esto, lo que él va a plantear es que lo que se está multiplicando dentro del entramado social es el surgimiento de encerronas trágicas, que son situaciones donde alguien para vivir, trabajar o recuperar su salud depende de otra persona jerárquicamente mayor que la maltrata o destrata, o sea, que ejerce una violencia directa o que le quita un reconocimiento como sujeto al otro y no toma en cuenta, entonces su situación de invalidez. Las formas arquetípicas que él presenta para estas encerronas son las de la situación manicomial y la de la tortura. La de la situación manicomial es la relación entre paciente y psiquiatra. Recuerden que él cuando está planteando esto, lo está planteando en los 90. Por lo menos en Argentina, los psiquiátricos estaban ahí en pleno furor. Y lo mismo plantea en relación a la tortura, en relación al torturado y el torturador. Es una situación de a dos, jerárquica, donde la persona que está en situación de invalidez depende de la misma persona que lo maltrata para recuperar su bienestar. Lo característico de estas situaciones, de estas encerronas, es que lo que no aparece es un tercer lugar de apelación. Piénsenlo, imagínense un paciente y un psiquiatra en un hospital psiquiátrico donde al paciente le están poniendo un chaleco químico. Se supone que va a esta institución para mejorar, entre comillas, para recuperarse y con lo que se encuentra es con este maltrato de la persona que supuestamente tiene que ayudarlo a mejorarse. ¿A quién se lo decís? ¿Quién es la persona a quien se lo planteas? ¿A quién le planteas que vos estás empeorando, teniendo un peor malestar, teniendo un mayor sufrimiento? A la persona que es responsable de acompañarte en ese proceso. El problema es que esa persona es la que está empeorando la situación. Lo mismo ocurre para la mesa de tortura. Él se refiere a una situación de tortura muy particular que tiene que ver con que él estuvo en estos procesos de acompañamiento de gente que había sido torturada durante la última dictadura militar. En ese esquema, las fuerzas de seguridad de las que se espera seguridad, cuidado, trato, protección, lo que hacen es ejercer violencia sobre una persona. Y ahora esa persona, ¿dónde ejerce un reclamo? ¿Con quién se queja? No hay ese tercer lugar porque la persona depositaria de tu protección es justamente la que está vulnerándote. Esa es en el aspecto más duro, la encerrona tanto en el arquetipo manicomial como en el de la tortura. El efecto entonces que acompaña a estas dinámicas es el de lo siniestro, es el de aquello que es familiar pero que vuelve con otro matiz. Una situación a la que no se le encuentra salida, salvo la imaginación de una situación mesiánica. Imaginada, externa, que deja a quien la imagina con el cuerpo en la misma situación, en una situación de impotencia, lo que va gradualmente dando paso a la resignación. Si esas encerronas no se rompen y continúan su curso hacia la mortificación, lo que empieza a presentarse es lo que Ulloa llama como síndrome de violentación institucional. Lo que plantea Ulloa sobre este síndrome es que hay ciertas violencias que son culturalmente aceptables porque están legítimamente acordadas. Tenemos que levantarnos a la mañana y vestirnos para salir a la calle. Es una serie de violencias institucionales, pero una no las vive como violencia porque están legítimamente acordadas y son parte de la convivencia social. Ahora, cuando esas violencias se vuelven arbitrarias, no arbitrarias en el sentido de los grandes universales de si tendría que pasar o no, sino que se vuelven íntimamente arbitrarias en el sentido de que se experimentan esas violencias sobre el propio cuerpo como arbitrarias. Lo que empieza a pasar es que las personas empiezan a vivenciar esa violentación de tal modo que se empiezan a generar lo que se llama automatismos sintomáticos, donde el trabajo, en sentido amplio, no en el del empleo, sino el trabajo de transformación de la realidad, deja de tener su funcionalidad ocasional y la gente pasa a experimentar cada vez en una mayor graduación lo que sería como una especie de burocratización de la propia vida. Es muy llamativo esto cuando se ve en la clínica porque es esta gente que no puede decirte qué le gusta, qué no le gusta, qué quiere, qué no quiere. Pasa entonces cada vez más que los sujetos empiezan a convertirse, a degradarse en funcionarios sintomáticos de ese burocratismo. Ahora bien, no es que todos los sujetos son víctimas de alguna entidad superior, sino que en el síndrome de violentación institucional, uno puede ser a su vez ejecutor y víctima de la violentación. Ese es el encadenamiento duro de este tema,
que uno puede estar padeciendo este automatismo y en el proceso de padecer este automatismo sintomático se convierte en un ejecutor manifiesto de este síndrome de violentación frente a otra persona. El paciente del psiquiátrico se encuentra en una encerrona con el psiquiatra tratante, con el médico tratante, y el médico tratante se encuentra también en una encerrona con su empleador, quien a su vez se encuentra en una encerrona con otra entidad, y así sucesivamente. Lo que Ulloa dice es, por supuesto, todo el mundo puede estar porque esto está difundido en el entramado social, no todas las personas son iguales y quien está más abajo es quien la pasa peor. Muy rapidito hacemos el recuento de los síntomas que presenta institucionalmente el síndrome de violentación institucional. Por un lado, la fragmentación, donde se fragmenta el entendimiento y la comunicación entre los miembros de una institución y no hay solidaridad entre esa gente. Después viene la alienación, que es el empobrecimiento de la inteligencia, del raciocinio, del pensamiento crítico. Es la imposibilidad o la dificultad de tener un pensamiento crítico o un raciocinio de la situación en la que uno está institucionalmente inserto. Y como tercera y última, la patología del cuerpo, que va por el lado del avasallamiento de lo corporal, tanto sea esto de lo que les estaba planteando antes de las acciones, de no poder hacer otra cosa que lo que se te dice, como para el lado de los placeres, el desarmado de los propios placeres. Con estas dinámicas funcionando, ustedes miran esto y dicen, es un garrón. ¿Cómo se sale de esto? Según Ulloa, por una instauración de utopías actuales, la instauración de las utopías actuales es una ruptura de las encerronas trágicas que planteamos al principio, una ruptura que permite la salida del síndrome de violentación institucional que tiende a la producción de mortificación. Estas utopías son actuales, no son en el horizonte futuro, sino que son la idea de que en el presente puede haber otro modo de funcionamiento, un modo de funcionamiento muy particular que tiende a oponerse a la intimidación que implican las prácticas de las encerronas, para la creación de una intimidad basada en la clásica institución de la ternura. Para quienes no lo recuerden, la institución de la ternura, en muy resumidas cuentas, tiene que ver con esto de resignarse del dominio del otro para que el otro pueda emerger como sujeto, teniendo como efecto la creación de la intimidad. Se forma entonces una instancia ética y es a esta instancia ética que se funda renunciando al apoderamiento del otro, habilitándolo como un sujeto que instaura un tercer lugar de operación que rompe con las encerronas. Esto no es una cosa que se haga individualmente. En el lugar de la mesa de tortura han sido todos los procesos que han habido de instancias de denuncia, las madres, todo lo que ha sido el surgimiento de los derechos humanos como tercer lugar de apelación, donde se puede armar una instancia de denuncia de eso, y en los procesos manicomiales han sido todos los movimientos antimanicomiales, que pueden tener mayor o menor pregnancia, pero vienen por ese lado. Cerramos repasando un poco nuestro recorrido en este video. Arrancamos por lo que Ulloa plantea como cultura de la mortificación. Después nos centramos en la mortificación y las dinámicas en que se produce. Comenzamos por las encerronas trágicas que planteamos, que son el mecanismo que la produce. Luego abordamos el síndrome de violentación institucional, que dijimos que es la serie de sintomatologías que comienzan a aparecer si una está en una encerrona, y luego abordamos las utopías actuales como modo de salida de las encerronas. Con eso estamos.